¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. El pasado 17 de junio fueron asesinados dos periodistas en solo 24 horas. De esta manera llegamos, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19, a 140 periodistas asesinados entre el año 2000 y hasta la fecha. Y de este total, 20 han sido asesinados bajo el actual gobierno. Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, mientras que Enrique García fue encontrado muerto en Metepec, Estado de México. En el caso de Gustavo Sánchez, este había sufrido un atentado el año pasado y recién lo habían reincorporado al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pero las medidas de protección otorgadas no llegaron oportunamente y sí sucedió su muerte. Con esta, son 12 los periodistas asesinados a pesar de tener protección. De ellos, 8 tenían protección del mecanismo y 4 eran protegidos por autoridades locales. El 25 de junio del 2012, se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue la respuesta del Estado mexicano para proteger a estos dos grupos y asegurar que pudieran realizar sus respectivas tareas sociales en condiciones adecuadas. Son casi 9 años de existencia del mecanismo de protección, el cual en la actualidad protege a más de 1,400 personas, lo cual sin duda es un logro. Pero es necesario llamar la atención, pues en los últimos tiempos han sido asesinados tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos que estaban bajo la protección del mecanismo. Es necesario preguntarse cuáles son algunas de las causas de esta realidad. Uno de los objetivos de la Ley para la Protección fue establecer la cooperación entre Federación y los estados para implementar y operar las medidas de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo, ya sea por defender derechos humanos o por ejercer el periodismo. Sin embargo, esta coordinación entre gobierno federal, gobiernos estatales y municipios es pobre y en ocasiones en realidad inexistente, lo que lleva a situaciones en las que el mecanismo ordena medidas de protección, pero estas deben ser ejecutadas por autoridades locales, dado que son las autoridades más próximas a las personas en riesgo. Desafortunadamente, tal cosa no sucede. Por otro lado, el reconocimiento que debería de hacerse tanto a defensores como a periodistas por parte de todas las autoridades es más bien pobre. El mecanismo ha realizado algunos esfuerzos al respecto, pero con poca trascendencia, mientras que a nivel local el reconocimiento prácticamente es inexistente, pues autoridades locales, sobre todo a nivel municipal, ven a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos críticos como enemigos a los cuales deben eliminar. Otro aspecto que agrava la situación es que la impunidad respecto de estas agresiones ronda el 98%. Esta responsabilidad de investigar los delitos y combatir la impunidad corresponde a las fiscalías. En este nivel, el de la impunidad, significa que pueden cometerse agresiones tanto contra periodistas como personas defensoras de derechos humanos y lo más probable es que no exista consecuencia alguna.
No se puede dejar de señalar que fue muy significativo que las muertes de estos dos últimos periodistas fueran poco relevantes en términos de la opinión pública y de las expresiones oficiales y de opinión respecto de la gravedad de estos hechos. Creo que como sociedad no podemos seguir conformándonos con estas cifras que solo crecen. Tenemos que exigir y trabajar para que la impunidad y la protección a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas sea una realidad en nuestro país. No es de ninguna manera motivo de orgullo que seamos uno de los países donde ser periodista o defensor de derechos humanos sea un lugar de alto riesgo. Muchas gracias.